es un archivo de texto que está guardado en mi computadora y que lo puedo utilizar en proyectos. Normalmente está creado por una organización, una empresa donde trabajamos y tienen sus parámetros compartidos y todos tienen que remitirse a esos parámetros, esos datos. Por ejemplo, recortar la vista, el nombre de la vista, plantilla de vista, todos son parámetros. ¿Ya? Después tenemos los parámetros de proyecto, que solo son única y específicamente para este proyecto. ¿Ya? Entonces, como consejo, este tema de separar las vistas entre documentación y de trabajo es útil en general, ¿ya? Porque así van agrupando aquellas vistas que ya han sido trabajadas y no necesitan ya volverlas a ver, o son vistas que saben que es de documentación y no pueden urgetearlas, por así decirlo, no pueden incluir cotas, no pueden incluir otras cosas. Entonces vamos a crear lo que es un parámetro compartido. Entonces, nuevamente, ficha gestionar, bloque configuración, parámetro compartido. Bueno, y aquí me dice que no tengo un parámetro, no tengo un archivo de parámetro compartido, porque ustedes tampoco los deben tener. Entonces, lo que está haciendo ahorita es crear este archivo de parámetro compartido, donde ustedes elijan la ubicación. Por ejemplo, yo lo voy a hacer en el tema de mis documentos, en la parte de docencia, computación, en 2025. ¿Y qué voy a poner? Parámetros compartidos 2025, por decirles. Le digo perdón, acá. Estoy confusa. Que quiero que, bueno, en este caso no tengo uno, ¿ya? Entonces tengo que darle a crear, que me cree un archivo. Pues bien, yo tengo uno, ya tenía uno yo creado del IFC, de una tesis que modelé de estructuras, y por eso me está poniendo directamente este. Entonces yo tengo que dar a crear. Le tengo que decir dónde voy a guardar, en mi caso en este docencia 2025, y cuál va a ser el nombre. Parámetros compartidos. Fíjense que es un archivo TXT y es de texto. Guardar, ya tengo mi archivo. Ahora aquí ya no tengo parámetros. Entonces los parámetros se agrupan a su vez en categorías que nosotros creamos. Por ejemplo, yo voy a crear un nuevo grupo que va a ser parámetros para filtrar. Porque lo que yo voy a hacer es filtrar. ¿Ya? Aceptar. Una vez creado el grupo, recién pueden crear un parámetro. Sin un grupo, no se crea un parámetro. ¿Ya? Después tienen que ir a parámetros nuevos. Y aquí es lo importante. Nombre que colocan, tipo y disciplina, no se edita. Se equivocaron, borran y vuelven a hacer. No se puede editar. ¿Ok? Entonces, el nombre del parámetro va a ser tipo de vista. ¿Ya? La disciplina queremos que sea troncal a todas las disciplinas, sea una vista estructural, sea una vista arquitectónica, sea cual sea la vista. Entonces le dejamos en común. Y aquí es importante ver el tema de qué tipo de dato voy a colocar. Porque no es lo mismo colocar un texto que colocar una velocidad, que colocar una divisa o un valor, que una longitud o una distancia. ¿Ya? Entonces tengo que pensar. Lo que yo voy a colocar aquí es un número, es un valor de texto, es un ángulo, ¿qué es? Ya, en este caso sería un texto, porque simplemente voy a escribir un texto que me va a ayudar a filtrar. Entonces le digo texto, y le digo aceptar, y ahí está mi parámetro. Y nuevamente aceptar. Hasta ahorita solo he creado el parámetro. Es igual que cuando creaba sus perfiles. Está ahí, pero no le he dicho a dónde va a ir, con quiénes va a trabajar. Entonces, una vez creado el parámetro, nuevamente nos vamos a ficha gestionar, bloque configuración y ahora nos vamos a parámetros de proyecto. Y fíjense que está vacío. ¿Por qué? Porque tengo que incluir mi nuevo parámetro. Ahora va a ser un parámetro que solo lo voy a utilizar aquí o es de un archivo, un parámetro compartido de un archivo que yo tengo donde creo todos mis parámetros. Pues en este caso es uno que tenemos creado en un archivo compartido. Entonces voy a decir seleccionar. Y ahí está mi filtrado. ¿Sí? Perdón, ¿qué tipo de datos manejo? Texto. Entonces, vista.
Elegimos nuestro parámetro, aceptar. Fíjense que por defecto acá ya se coloca el tipo, la disciplina y el tipo de dato, el nombre y la disciplina. Importante, ¿se acuerdan que habíamos visto el árbol de jerarquías de Revit, donde teníamos categoría, familia, tipo y ejemplar? Tenemos que decir en el Revit a quién va a pertenecer. ¿Pertenece a un tipo o pertenece a un ejemplar? ¿Qué quiere decir eso? Que el parámetro cuando lo edite va a afectar a todas las vistas o solo a la vista que he seleccionado. Va a afectar a todos mis mobiliarios o solo al mobiliario que he seleccionado. En este caso, como cada vista va a ser clasificada individualmente, es mejor manejarlo por ejemplar, es decir, cada uno tiene el parámetro propio, porque puede haber dos vistas en planta del mismo nivel, pero uno es para documentación y el otro es para que trabaje, para que vaya haciendo mis cortes y todos los elementos. Entonces lo manejamos en ejemplar. Y por último, tengo que decirle a quiénes va a afectar, es decir, quiénes van a tener ese parámetro en estas propiedades de acá. Obviamente, lo primero que tenemos que hacer es ponerle las vistas, porque es lo que queremos clasificar. ¿Ya? Entonces, de momento lo vamos a dejar ahí. Pues, todas mis vistas, entiéndase por vistas, secciones, elevaciones, cortes, planos, vistas de detalle, cualquiera de ellas. ¿Ya? Y le digo aceptar. Aceptar. Y ahora sí está asignado. ¿Dónde lo encuentro? Fíjense. Por acá. Aquí está. Texto, tipo de vista. Entonces yo le puedo poner ahora, esta vista es para documento, pero es una vista estructural. O de vista de modelado. Ahí está. Ahora, por ejemplo, tenía una vista en planta que duplicaba. ¿Ya? He creado una copia. ¿Qué es esta? Que tiene atrás copia. Hemos dicho que va a ser una vista de documentación. Documentación. ¿Ya? Todas estas vistas anteriores que tenía son vistas de modelado. Fíjense, ya me aparece para pre-rellenar. Ahí está. Pero hasta ahorita, pues no se organiza, ¿no? Sigue, si viene asignado el parámetro, he llenado el parámetro, no se organiza. ¿Por qué? Porque el parámetro que yo le había dicho, el criterio que tenía que tener era en base al título de plano. Pero ahora yo le tengo que decir, ok, en mi documento vistas, en este filtro que yo he creado, que es derecho, organización de navegador, quiero editar y voy a cambiar la clasificación para que no sea título de plano, sino ahora sea tipo de vista. Es lo que yo he creado. Ahora este parámetro antes no había. Ahora está ahí, tipo de vista. Entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Que sean solo los caracteres iniciales o que sean todos? Todos. Muy bien, porque yo le estoy poniendo el parámetro completo. Y les digo, aparte que me clasifique por el nombre de la vista. En este caso es mejor que coloquen por familia y tipo. ¿Por qué? Porque aparte se va a subclasificar por alzados, planos, secciones. ¿Ya? Ahora, vamos a aceptar. Aceptar, y fíjense que ahora ya tengo lo que era documentación y lo que es modelado. ¿Ya? Quiero otro nivel más, ahí está. Documentación y bueno, escrito más documentación. Lo bueno de esto es que lo pueden corregir, no hay problema. Ahí está. Listo. Ahora, quiero hacer un nuevo nivel, lo puedo hacer. Quiero organizar, aparte que sea por documentación, que me agrupe los planos en planta, las que son secciones, las que son alzados, que me separen. Entonces, nuevamente, subo a vistas, clic derecho, organización de navegador. Le digo a este que he generado, edita. Y en agrupación y clasificación, primero me agrupas por el tipo de vista, por esta categoría. Después me agrupas por la familia y tipo. Es decir, que si es una vista de tipo estructural, de tipo sección, de tipo alzado. Le digo aceptar. Aceptar, y fíjense que ahora tengo documentación y dentro de documentación tengo planos en planta. Fíjense, si estas elevaciones yo le digo que ahora son de documentación, por acá.
Ahora tengo las dos categorías. Dentro de documentación tengo planos en planta y elevación. Y así ustedes pueden generar cuantos niveles quieran. Fíjense. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Pueden hacer 6 niveles en el árbol de selección. ¿Ya? Que ya es realmente bastante. Normalmente con 2 ya estamos organizadas nuestras listas. ¿Ya? Entonces, con esto ya podrían organizar sus listas a su criterio y a su gusto. Antes teníamos que hacer esto mismo para organizar los planos. Ahora ya no. El Revit ha generado algo que se llama colección de planos, cosa que hicimos en el 24, o sea, en el 25, que permite generar como que agrupaciones. Es un parámetro que han incluido que se llama colección de planos. ¿Ya? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos las listas de documentación y tenemos las listas de modelo. Me voy a mi vista de documentación y voy a empezar a trabajar con esta vista. Paso 1 sería elegir la escala que voy a utilizar. Pero para elegir la escala, normalmente nosotros tenemos una hoja, ¿ve? Donde vemos cómo entra más o menos nuestra planta y elegimos la escala. Salvo, obviamente, sea el requisito de nuestro docente o nuestro cliente o la alcaldía, una escala específica. Entonces, tenemos que crear nuestra hoja, donde vamos a ir agrupando nuestros planitos. Para eso, nos vamos a ir hasta lo que se llama planos. Aquí. O también pueden estar en este selector e irse aquí a la opción planos. Cualquiera de las dos. Entonces, en planos vamos a darle clic derecho y vamos a decir nuevo plano. Ya quiero un plano nuevo. Estos son los que van al plotter. Ya, los que van a hacer PDFs y van al plotter. Nuevo plano. Y fíjense que acá tenemos los cuadros de rotulación. ¿Qué es un cuadro de rotulación? Un carimbo. ¿Saben qué es un carimbo? Es un carimbo. Pero en el carimbo ustedes no solamente van a poner los datos abajo, sino que tienen que hacer todo el borde de la hoja. Tienen que dibujar el borde de la hoja, similar al AutoCAD. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar en A3. Pero fíjense que tenemos vacío, vacío, vacío. ¿Qué quiere decir vacío? Que simplemente está el espacio delimitado. ¿Ya? Entonces le voy a decir aceptar. Y fíjense, ahí está mi cuadro. Ahora ya tengo un planito que se llama A101 guión sin nombre. Los planos se caracterizan por tener una codificación alfanumérica y luego a continuación el nombre. ¿Ya? Y listo, ya tengo mi planito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llevo una vista a un plano? Tan sencillo como se van al plano, doble clic sobre el plano está abierto. Seleccionan la vista que quieren, clic sostenido, arrastran al área de dibujo. Sueltan, clic. Ahí está su vista. Y quiero que se fijen en esto. Cuando una vista está dentro de un plano, este cuadradito que teníamos se pinta en azul. Que es una gran ayuda para saber qué vista ya está usada y cuál no. Porque recuerden que yo no puedo incluir la misma vista en dos planos. Tengo que crearme una copia de la vista. Siempre. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, parece que la escala 1.50 para una A3 está corta. Entonces, vamos a trabajar con la escala 1.50 en nuestros planitos. ¿Ya? Eso es favorable para ustedes porque van a poder trabajar de mejor manera el tema del detallamiento del plano. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es, por favor, todos créense un plano, ahorita, en este momento, porque van a ir conmigo editando su carimbo, ¿ya? Cada uno va a hacer su propio carimbo. Entonces, por favor, todos se van al navegador de proyectos, buscan hasta aquel que dice planos. Clic en planos, clic derecho, nuevo plano. Y eligen A3 vacío, aceptar. Y listo. Debería salirles así. A ver. ¿Sí? ¿Lo han logrado? Ya. Muy bien. Ahora, el carimbo es también una familia. Como todo en Revit, todos son familias. Entonces selecciono y le digo editar familia. Y fíjense que entro al entorno de visión. Muy, muy parecido al que teníamos con
con el perfil, ¿se acuerdan? Hemos editado un perfil similar, donde tenemos las líneas, que ya son nuestros bordes, y tenemos en la ficha crear más líneas para hacer, ¿ya? El tema de cómo quieren hacer su carimbo, se los dejo a criterio suyo, ¿ya? Porque a mi época no había un criterio definido de cómo debería ser el carimbo. Cada quien era diseño propio. No sé si ahora les dicen cómo tiene que ser el carimbo, ¿sí? Más o menos, ¿ya? Me acuerdo que era diseño libre. Pero sí nos decían los datos mínimos. Entonces, ustedes se van a la ficha crear línea. Les piden normalmente en sentido vertical o en horizontal. Horizontal. En horizontal, así. ¿Así? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Entonces, por acá la línea de una primera línea. Me voy a crear línea y tal cual como si estuviéramos dibujando el perfil, hago una primera línea. Este es el borde exterior de la hoja y este es el bordecito que yo le dejaría de espacio para cuando doblamos, cuando perforamos o cualquiera de estos, ¿ya? Después, yo, esta distancia, de momento puedo deducir que está en milímetros. ¿Por qué? Porque tengo 246. No puede ser centímetros, tiene que ser milímetros. Sin embargo, si no sé la unidad o dudo de la unidad, siempre me voy a ficha gestionar, unidad o comando rápido UN, que es troncar a todo. Y aquí verifico las unidades. Evidentemente estamos con milímetros. Acá voy a cambiar a centímetros 2 decimales. Yo voy a trabajar en centímetros. Si ustedes quieren trabajar en milímetros, no hay problema. Trabajan en milímetros. Perfecto. Ahora sí. Entonces, yo con las cotas temporales puedo desplazar los elementos. ¿Hemos visto eso? Entonces yo selecciono acá la línea que tengo abajo y le voy a decir, ¿cuántos centímetros normalmente en abajo tiene? 2,5, 3. 3. Ya. 3. ¿Listo? Después, ¿qué datos más tiene? Seguro el logo de la UPB. Sí. El logo de la UPB. Entonces, una primera división para el logo de la UPB. Luego me imagino que también tienen un código de plano o un número de plano. Okay. ¿Sí? Los 0 de 1 de tantos, 2 de tantos, Sí. 3 de tantos, ¿verdad? Luego deben tener, pues, la escala. ¿Lo ven? Entonces, yo voy a hacer una división a mi gusto. Si ustedes quieren hacer otra división a su criterio, perfecto. Yo no voy a estar calificando. Sí voy a calificar que el carimbo tenga los datos que necesitan, que ustedes mínimamente deberían tener. De ahí a cómo ustedes lo quieran acomodar es criterio suyo. ¿Ya? Entonces, normalmente yo pondría aquí el logo del UPB, aquí pondría el nombre de la materia, docente, nombre del estudiante. A continuación, podríamos poner el tema del nombre de la lámina, por acá. La escala, el número de plano y el código de plano. ¿Ya? Entonces me voy a crear línea y este lo voy a dividir entre dos. Fíjense que el triángulo siempre hemos dicho que es partes habitadas, para que uno vaya en escala y el otro vaya en número de plano. Entonces, ¿cómo incluyo el logo de la UPB? Paso 1. ¿Cómo incluyo imágenes en mi carimbo? ¿Cómo lo hacemos en cualquier archivo de red? Siempre desde la ficha insertar. Insertar debe decir que me importe una imagen. Por acá. Insertar, bloque importar, traer una imagen. Pero antes de traer la imagen, pues la tengo que tener descargada. Ustedes probablemente ya la tengan porque trabajan normalmente con el logo. Yo lo voy a descargar. Este de acá. Ahí está. Entonces me voy a ir a la ficha insertar, bloque importar, cargar o importar imagen. Y me dice, ok, ¿de dónde voy a traer tu imagen? Y me dice que me lo traiga desde las descargas. Descargas. Esto lo está actualizando. Descargas. Ahí está, UPB. Abrir. Y fíjense que sale esta X. ¿Ya? Y ahí está la imagen. Lo malo del Revit es que no recortamos imágenes.
¿Ya? Es decir, cuando ustedes quieran incluir una imagen, tienen que trabajarla previamente en cualquier editor que ustedes gusten y la imagen terminada la llevan al Revit. Lo que sí es lo bueno es que normalmente no nos sale un borde de la imagen. Entonces, en mi caso que no lo he recortado, todavía la puedo acomodar y no me va a molestar. Obviamente ustedes van a tener un loguito de mejor calidad que el mío, pero de inicio tendríamos el logo, ¿ya? Luego tengo que poner los datos. ¿Todos han podido importar su imagen de OPB? Sí. O pongan cualquier imagen de momento, no pasa nada. Después ya reemplazan su casa con la imagen del OPB. Después tenemos que colocar los nombres, ¿ya? El nombre de la materia. Y aquí es importante pensar. Hay cosas que son iguales en toditos los planos y hay cosas que van a cambiar en los planos. Por ejemplo, va a ser igual el nombre de la materia. El nombre del docente y su nombre, pues no va a cambiar de los 1 a 27 planos que me vayan a elaborar, ¿ya? Lo que va a cambiar es su escala, va a cambiar el nombre del plano y va a cambiar el número de planos. Entonces, ahí valoramos. Hay parámetros que yo los puedo hacer que sean de texto simple y hay otros que son textos de etiqueta. ¿Qué es un texto de etiqueta? Es un parámetro que trae información de algún lado. ¿Se acuerdan que nosotros hemos llamado a nuestros muros de una manera? Cuando ustedes hagan detalles constructivos, ese nombre del muro se va a llamar con un texto de etiqueta. Cuando ustedes han colocado el material, ese material lo vamos a llamar con un texto de etiqueta. Por eso es importante que me coloquen los nombres correctos y no me coloquen muro tipo 1 o muro Jenny 1, porque eso va a salir en su texto de etiqueta. ¿Ya? ¿Y qué es lo bueno de los textos de etiqueta? Que cuando yo cambio el parámetro, toditos se cambian de pe a pa. Cosa que no pasa en el texto. El texto es un texto simple y bruto. Y tengo que editarlo cada vez yo. Entonces, primero vamos a poner un texto simple porque el nombre de materia, nombre de docente y su nombre no va a cambiar. Ok, entonces nos vamos a crear nuevamente y hay un bloque que se llama texto. Y me voy a ir a texto, no texto de etiqueta, texto. Y le voy a decir, primero le tengo que colocar qué alineamiento en sentido vertical y en sentido horizontal. Le digo, bueno, en mi caso yo le voy a decir que vaya a centro y pegado al lado izquierdo. Si ustedes quieren al centro, lo hacen, no hay problema. Y lo segundo es colocar el clic donde se va a ubicar el texto. Fíjense, ahí tenemos una cruz con una A. Eso es del texto. Digo, ok, acá. Y tengo que typear mi texto. Entonces esto sería diseño asistido por computadora 4. ¿Lo ven? Y pues queda ligeramente grande, ¿no? Mi espacio. Entonces, tengo que crear un nuevo tipo de texto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo han creado hasta ahora sus tipos? Fíjense, acá tenemos un texto de 8 milímetros y tengo de 12, que es más grande todavía. Entonces, sobre el de 8 milímetros, yo le voy a decir editar tipo, duplicar. Ahora, ¿de cuánto va a ser? Yo creo que de unos 4 va a entrar bien. ¿Ya? Si no, cambiamos. 4 milímetros. Y fíjense que acá tengo qué color de texto va a ser. Puedo elegir un color. ¿Qué grosor de línea? Tenemos del 1 al 16. ¿Ya? A mayor número, más grueso el grafo. Después les voy a enseñar dónde están los grafos y dónde se configura. ¿Ya? Fondo. Opaco es que va a tapar cualquier cosa que esté por detrás y transparente es que me va a permitir ver a través, es decir, solo las letras van a ser opacas. En este caso, normalmente manejamos opaco. ¿Queremos el borde de recuadrito o no? Lo ideal sería que no. Bueno, el desfase de línea directriz borde, déjenlo por defecto. El tipo de letra. Tengo varios tipos para trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, a ver. A ver, vamos a probar eso. Y acá viene el tamaño de texto. Pues acá yo les digo, no es 4 milímetros, no es 8, es 4. Fíjense que yo puedo ir aplicando acá y se va a ir cambiando, ¿ya? Después, tengo si quiero que sea en negrita, en cursiva o subrayado.
Puedo poner las 3, puedo poner ninguna. Lo dejo a criterio y gusto suyo. ¿Ya? Y el factor de anchura es cuando en las letras por defecto, las tipologías de letras tienen un factor de relación alto-ancho. Cuando nosotros queremos que esas letras se vean como más pegaditas, bajamos el factor de anchura a menor a 1, ¿ya? Entonces se vean más, como más alargaditas y más pegaditas. Y cuando queremos que se vean más anchitas y más separadas, ponemos mayor a 1, ¿ya? Consejo, déjenlo en 1, salvo tengan alguna especificación. Normalmente en los planes de ejecución BIM nos dicen hasta eso. El tipo de letra va a ser tanto, con factor de anchura tanto, con tamaño de texto tanto, nos va diciendo al detalle. ¿Ya? Le voy a dar a aceptar. Fíjense que ahí está mi texto. Todavía me queda un poquito grande para mí. Si ustedes han elegido otra tipología, probablemente ya les quede mejor. Entonces yo voy a agarrar y voy a editar un nuevo tipo y le voy a decir que ahora es de 3 milímetros. Y voy a cambiar a 3 milímetros. Ahí está. Aceptar. Ahora sí. Muy bien. Importante. Si ustedes quieren que quede centrado, como consejo, en todos los años que trabajo con Revit, una de las cosas que no me gusta del Revit cuando trabajo textos es que cuando yo le coloco aquí la opción de centro, se abre en ambos sentidos la casilla. Entonces se fijan. Ya cosa que no es muy fácil para luego estar acomodando de nuevo y luego volver y volver. Por lo tanto, siempre es mejor trabajar primero en alineado a cualquiera de los laterales, desplazar la bolita hasta donde necesitamos y a continuación recién cambiar así. ¿Ya? Eso como tip. Muy bien, entonces tenemos diseño asistido por computadora. Voy a seleccionar el texto y le voy a dar copiar. Por acá, de esta referencia a esta referencia y a esta más. Ahí está. Entonces, después, pues acá yo voy a editar un nuevo tipo que ya no quiero con negrita. Entonces acá le pondré primero el nombre de negrita, porque me he olvidado indicar que esta era con negrita. Ahora voy a duplicar y voy a hacer uno que no tiene negrita. Aceptar, y ahí está. Y acá pues pondrá mi nombre. Docente. Ahí está. Y acá pues pondrán, fíjense que yo puedo seleccionar y cambiar de tipo. Tranquilamente. Y voy a elegir otra vez el de 3 milímetros y acá irá su nombre de estudiante. En mi caso va a ser el mismo. En el suyo ya tendrá cada uno su propio nombre. Ahí está. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tenemos parámetros que son transversales a todos mis planos. Luego va a haber algo que va a ser propio de cada plano, que es su título. El nombre del plano va a ser propio de cada uno. Vista en planta, emplazamiento, corte A, corte B, corte C, corte de borde, vista jugada, entre otros. Entonces, para eso voy a tener que usar lo que se llaman los textos de etiqueta. Los textos de etiqueta hemos dicho que traen datos desde otros lados. Pues me voy a ir a crear, ficha texto y voy a ir a texto de etiqueta. Nuevamente lo primero que me pide es dónde lo voy a colocar. Es decir, centro y centro y por acá. Y fíjense que a continuación se abre una ventanita. ¿Todos han podido abrir la ventana? ¿Sí? Fíjense porque les voy a pedir, o sea, su cariño también es parte de su calificación. Si lo estamos haciendo aquí paso a paso es para que ya se eviten ese trabajo en su casita. Muy bien. Entonces, fíjense que dentro de los... ¿Sí? ¿Para editar o para colocar el texto de etiqueta? Ok. Nos vamos a la ficha crear, bloque texto y hay uno que se llama texto de etiqueta. Le doy clic y tengo que decirle dónde voy a colocar mi texto. Acá. Y aparece automáticamente esta ventana. ¿Ya? Ahora,
Como habíamos visto, el texto de etiqueta trae parámetros. Y fíjense, aquí tenemos todos los que podemos traer con un texto de etiqueta por defecto. ¿Ya? Importante. Cuando nosotros vamos a traer estos parámetros, por ejemplo, podríamos haber puesto autor y así ya no llenaban su nombre, lo llenaban en el archivo directamente. Podríamos haber puesto colección, aprobado. En este caso, el parámetro que vamos a utilizar en primera instancia es el nombre del plan. ¿No ven? Necesito colocar el nombre del plan. Selecciono y con la flechita verde llevo el parámetro. Ahí está, nombre del parámetro. Y le digo aceptar. Ahí está. Y ahora tenemos el nombre del plan. Escape, 2 veces para salir y recién pueden acomodar. Nuevamente, fíjense, si yo utilizo centro directo es incómodo. ¿Dónde puedo nuevamente cambiar? Por decirles, yo no quería que sea el centro, quería que sea alineado a la izquierda o a la derecha. Fíjense que cuando seleccionan el texto, en sus propiedades también tienen el tema de las alineaciones. Centro y medio. En este caso yo quiero que sea izquierda. Ahí está. Lo voy a desplazar hasta donde más o menos necesito. Y recién le voy a decir centro. Y lo voy a mover un poco más abajo. Como consejo, siempre acomódelo de extremo a extremo de su área de trabajo o del área donde estima que tiene que ir el texto. Y a continuación, siempre colóquelo al centro de la parte superior, porque el texto va a ir creciendo de la línea media donde está hacia arriba y hacia abajo equidistantes, ya para que ocupe todo el espacio siempre alineado. Después, tenemos algo que se va a llamar la escala, ¿ya? A ver, hasta aquí lo cargaremos al proyecto, ya para que vean cómo funciona el texto de etiqueta. Pues ya está editado y lo que voy a hacer es cargar en proyecto y cerrar, como mi perfil, como todas las familias. ¿Quiere cambiar? ¿Quiere guardar los cambios? Sí, porque este va a ser su propio carimbo. ¿Y dónde los va a guardar? Entonces ustedes eligen su carpetita que ya tendrán de familias. Por acá, 2025, familias. Y colocarán el nombre respectivo. Yo le voy a poner primero el tamaño de hoja. Y luego carimbo 2025. ¿Ya? Y coloco a guardar. Y fíjense que me dice, bueno, me va a pedir guardar el proyecto. Y ahí está. Yo lo puedo incluir así. Ahí está mi carimbo. Clic. Escape. Y selecciono el anterior y lo borro. Y ahí está mi carimbo. ¿Ya? Ahora, fíjense que acá me salen los datos que yo tenía por defecto. Y este parámetro de acá, yo lo puedo editar manualmente. Fíjense, selecciono una vez, se pone en azul, me acerco a la antita y selecciono otra vez, como los niveles más o menos que cambiábamos los nombres. Pero lo importante, lo interesante de esto no es que yo lo pueda hacer manualmente acá, sino que cuando yo vaya haciendo mis planos por acá y le diga clic derecho, cambiar nombre, acá le asigne un nombre, que va a ser, por ejemplo, emplazamiento general. Aceptar. Ese nombre se va a ir automáticamente a mi camino. ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo vaya creando mis planos acá y los vaya nombrando, mi carimbo se va a ir llenando automáticamente. Yo no voy a tener que estar fijando si he cambiado o no el nombre de carimbo a carimbo. ¿Ya? Entonces, tenemos otro dato, por ejemplo, clic derecho, cambiar nombre, que es el número de plan, que es el que yo quiero colocar acá. Entonces, me voy a ir nuevamente a mi familia y le voy a decir editar familia. Y voy a colocar el valor que necesito. Voy a irme a crear texto de etiqueta. Paso 1, ¿dónde voy a colocar el texto? Y aquí aparece automáticamente la ventana. Y voy a buscar el parámetro que se llama número de plano. Aquí está, número de plano. Clic y va. Fíjense, acá hay algo que se llama valor de muestra. ¿Qué es lo que hace esto? Es como para que nosotros pongamos la cantidad de caracteres que estimamos va a tener eso y veamos cómo quedaría en el plano. ¿Ya? Es por eso. Por ejemplo, acá yo le voy a poner 0,1 porque
01, 02, 10, 20, no va a ser más de 2 caracteres. Entonces, para tener una ejemplificación, aceptamos. Aquí está. Doble escape para salir siempre. Voy a decirle que vaya a izquierda. Lo voy a acomodar. Voy a desplazar. Voy a desplazar y voy a colocar al centro. Ahí está, mi número de plano. ¿Qué más me serviría en mi plano? ¿Qué dato más necesitaría de sus planos? Escala. Muy bien. Crear texto de etiqueta. ¿Dónde va a ir? Por acá para mí. Y me fijo escala. Escala. Aquí está. ¿La escala de qué? De la vista que he incluido. Si tengo más de una vista, va a decir que se fijen en cada vista, ¿ya? Porque cada vista en su título dirá su escala. Si tengo más de una vista con diferentes escalas en mi planilla. Entonces, le digo aceptar. Pues este sí ya está un poquito grande, lo cambiaré a otro texto. Fíjense que los textos que hemos creado en texto no son los mismos o no van a ser los mismos para texto de etiqueta. Entonces me toca crear de nuevo, cosa que no soy muy partidaria del reto. Bueno, lo voy a decir acá, duplicar, sé que con 4 milímetros he trabajado bien. Aceptar, y de nuevo. Acá y le diré 4. Ahí está. Aceptar. Y ahí está mi escala. Nuevamente le pediré que sea a la izquierda para acomodarlo. Acomodo la ubicación, desplazo, y luego le diré que vaya al centro. Ahí está. ¿Ya? Y acá abajo lo que voy a pedir es la fecha. ¿Ya? ¿Por qué la fecha? Porque quiero saber cuándo están generando sus PDFs. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos a crear y vamos a ir nuevamente texto de etiqueta. Voy a decirle que aquí abajo y me incluya hay una fecha de emisión del plano. Ya, fíjense, hay fecha de emisión del proyecto, fecha de emisión del plano y fecha de emisión actual. Y hay otro que se llama hora y fecha. ¿Ya? Fecha de emisión de plano, fecha de emisión, todos esos se colocan manualmente. El que ustedes necesito que me coloquen es el que se llama hora y fecha. La ubicación, la que ustedes quieran, pero hora y fecha. Le digo OK, aceptar. Y este lo voy a cambiar a los 4 milímetros que ya tenía creado. Es más, lo voy a tener que hacer un poquito más pequeño porque... Ahí está. Sí, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Entonces voy a ir a editar tipo, duplicar y voy a hacer una de 2 milímetros. Listo, ahí está mi hora y fecha. ¿Ya? Ahora, nosotros en mi oficina tenemos un parámetro más que puede ser útil. ¿Ya? A mí me ha pasado cuando he perdido proyectos, a veces no sabía dónde había guardado, me he fijado en el PDF que he generado y guardo la ruta de la ubicación del archivo MAT. Entonces ahí identificando las carpetitas por las barritas inclinadas, llegas a la ruta matriz, ¿ya? Si ustedes quieren lo incluyen, les aconsejaría que sí, porque luego les va a ser útil. Entonces nuevamente selecciono, clic, y voy a buscar el tema de la ruta. Está, montaje, aquí está. Ruta de archivo, al final, ¿ya? Por favor también colóquenlo. Van a colocar fecha y hora y van a colocar ruta de archivo. ¿Ya? Seleccionan, aceptar y lo van a colocar también con los 2 milímetros. ¿Y dónde lo van a ubicar? Lo van a ubicar a este lateral del dato. Van a seleccionar y fíjense que yo también puedo rotar mi texto. Con esta herramienta de acá, lo roto. Voy a colocar que venga desde izquierda y voy a colocar desde acá la ruta. Colóquenlo
porque tal vez tengan muchas carpetas ustedes, lo van a hacer lo más largo que les dé la hoja, es decir, hasta aquí arriba. Así, ¿ya? Ahí está. Entonces, su carimbo tiene que tener mínimamente los siguientes datos. Si ustedes quieren aprovechar y hacer el carimbo de sus materias, perfecto, para mí mejor. ¿Ya? Pero acá va. Los mínimos datos. Logo de la universidad, nombre de la materia, mi nombre, su nombre, nombre del plano, escala, parámetro, fecha y hora, número de plano y ruta de archivo. ¿Ya? Siempre le ponemos un nombre. Lo que tardado en poner el nombre de Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? Ya están los datos mínimos que tiene que tener su carimbo. Con estos datos simplemente van a darle cargar y cerrar el proyecto, lo van a guardar los cambios y acá les dice, cuando ustedes editen una familia y la guarden y cada vez que hagan cambios les va a hacer esta pregunta. ¿Quieren guardar los cambios? Sí. ¿Quieres sustituir la familia, es decir, borrar la que estabas trabajando y guardarla encima esta que acabas de hacer? ¿O quieres que se llame otra o con otro nombre? Porque a veces empezamos de una familia, la tomamos como base y generamos otra familia. Por eso nos pregunta eso. En este caso, como yo quiero reemplazar, le voy a decir sí. Y acá me dice, ya tienes un carimbo que se llame A3 Carimbo 2025. Has hecho, quieres guardar, quieres sobreescribir este, es decir, borrar este y poner la versión nueva que tú tenías. Pues sí, quiero guardar. Y ven, acá ya está la ruta de mi archivo, con mi nombre codificado, ¿ya? Y acá está la fecha y hora en tiempo real. Ahí está, ¿ven? Cada vez que hago un scroll arriba y abajo, va a estar la hora y la fecha. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esto ya tienen sus planillos. Entonces, pueden ir generando todos los planos que necesiten. Fíjense que el valor acá de A101 viene de aquí. ¿Ya? Y el valor de escala está en blanco. ¿Por qué? Porque no tengo una vista todavía. Entonces, cuando yo lleve, por ejemplo, esta vista de aquí, mi valor de escala se va a colocar automáticamente. Es porque esta vista está en 1.50. Cambio la escala de la vista, cambia el valor de mi escala. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la trazabilidad de datos al ser una base de datos estructurada. ¿Ya? Toma datos que tiene el archivo ya y los va incluyendo. Entonces, es medio difícil que se equivoquen en colocar la escala cuando la escala se pone automáticamente, ¿verdad? O cuando el nombre se pone automáticamente. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo hacer un plano y cómo incluir una vista en un plano. Ahora nos toca ver, pues, cómo edito este plano. Entonces, para que ustedes vayan trabajando en su casita, con los materiales a su gusto, esto ya es lienzo libre a su gusto. Obviamente no me van a dejar así, ¿no? Hagan un trabajo de por medio. Vamos a ver cómo editar las texturas, todo lo que a nosotros nos gusta. Personalmente, a mí me gusta trabajar en línea oculta, es decir, en blanco y negro. Y normalmente utilizo colores, pero los hago en tonos agrisados. Si ustedes trabajan de otra manera en su taller, no hay problema, lo hacen así, yo no tengo problema, ¿ya? Entonces, fíjense, primero, yo no puedo, hay dos niveles, hay dos formas diferentes de cambiar las texturas y colocar ciertos parámetros a las visuales a nuestra planta. La primera es, son dos categorías. Hay una que afecta a todas las vistas y otra que afecta solo a la vista que estoy trabajando, es decir, a este plano en planta, baja, copia, o. Primero el que afecta solamente a todas las vistas. Esto es desde el material, ¿ya? Pero hay dos maneras diferentes de trabajar. Primero, me voy a ir a la ficha gestionar y acá tengo algo que se llama en configuración materiales, ¿ya? Le doy a dar acá y volvemos al entorno que ustedes se acuerdan que teníamos antes, donde íbamos asignando materiales, ustedes han duplicado y creado todos los materiales que han necesitado.
Por ejemplo, yo voy a trabajar en los pisos. Tengo acá, bueno, la soldadura de piedra. Ahí está. En baños, por ejemplo. Tengo 3 pestañas. En cada material tengo 3 pestañas. Uno que es identidad, que es el que me van a llenar ustedes. ¿Por qué? Porque es la información no gráfica. ¿Se acuerdan que cuando hemos visto en la metodología BIM teníamos información gráfica e información no gráfica? Información gráfica, modelar. Información no gráfica, todos esos datos que yo no los veo en la forma, pero son datos que están incluidos ya sea en texto, ya sea en enlaces, ya sea en archivos dentro de mi modelo. Por ejemplo, algo tan simple como el nombre. ¿Ya? Este nombre es el que yo voy a utilizar para llamar a mi archivo, a mi material. Descripción. Porcelanato de 60 por 22 centímetros, marca Vladimar. Con zócalo de 7 centímetros. Por ejemplo, clase, pues ya sabemos que será. Fíjense que hay N clases, pero tienen que llenarme estos datos. Comentarios, pues yo pondré, si veo pertinente, algún comentario. Información del producto, fabricante. Vladimar, ustedes ya se van a divertir poniendo fabricantes, pueden inventar sus propias empresas, pues, no hay problema, pero me colocan un fabricante. Modelo, invéntense también el modelo. Por decir, costo. Si quieren investigan, si no se inventan. 45. URL. ¿Ya? El que haga hasta URL tiene puntos extra. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Ustedes se van a la página de internet, buscan Vladimar, entran a la página de Vladimar, en este caso pisos y revestimientos. Vamos a estar aquí con la web de internet. Obligatorio llenar estos. Nombre, descripción, clase, fabricante, modelo, costo. ¿Ya? Si quieren puntos extra, pues se van hasta la página web de cualquier fabricante que ustedes quieran y eligen el porcelanato que les parezca. Por decir, acá yo voy a entrar a porcelanato. Y por decir, ya voy a elegir este arenisca crema. Entonces, ok, este es arenisca crema. En mi Revit, el modelo ya no será Grey 25, será arenisca crema. Tiene que haber trazabilidad, ya no es de pegar cualquier URL. Y acá, copio, control C, vengo acá, control V. Listo. Con cada material que tengas. Esa es la información no gráfica. ¿Ya? Lo bueno de esto es que cuando hagas tu detalle constructivo, todo se va a llenar solito los datos. No vas a tener que typear una sola. Si has llenado esto, no vas a typear una sola línea. ¿Ya? Entonces, me tiene que llenar nombre, descripción, clase, fabricante, modelo, costo. URL opcional por puntos extra. ¿Ya? Nuevamente, vamos a ir a recortes y les voy a guardar el recorte. Ahí está. ¿Ya? Entonces, esto es la información no gráfica del material. Después tenemos la información gráfica, es decir, cómo lo voy a ver visualmente. Tenemos tres elementos a configurar. ¿Cómo quiero ver el vestido sombreado? Que es el que ustedes han estado trabajando todo ese tiempo, ¿no? Han estado trabajando el sombreado. Acá ustedes deciden qué color quieren que se vea. ¿Ya? Por ejemplo, el estilo sombreado lo pueden poner aquí un color neón, así verde. Entonces les va fácilmente identificar a ojo qué elementos son. Es más fácil. ¿Ya? Normalmente es mejor dejarlo en un color acorde al acabado que vamos a manejar. Patrón. Tenemos lo que es la superficie y lo que es en corte.
Superficie vista cuando no está cortado el elemento, es decir, ¿cómo lo voy a ver así? Es una cara así cortada, ¿ya? Y el corte es, obviamente, cuando hacen una sección, que ustedes normalmente anchuran el muro, hacen tal vez una textura de piedra, algo similar, un hatch, ¿ya? Entonces, yo quiero que en plano tenga alguna textura. Fíjense, por defecto nos llegan N texturas, ¿ya? Normalmente yo utilizo una de cerámica. Esta, por ejemplo, de líneas cruzadas, ¿ya? Tenemos patrones de diseño y patrones de modelo, ¿ya? La diferencia es que las de modelo normalmente son diferentes, son variados entre sí, pero las de diseño son las que vienen por defecto en el Revit. Y las de modelo son aquellas que toma de los CAD que hemos importado, ¿ya? Absorbe esos hatch que tiene. Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes tienen, por decir, es una librería de hatch amplia en un AutoCAD, lo importan en Revit y ya van a tener todos esos hatch por ahí, ¿ok? Vamos a usar esta que es de 60 por 60, que está en la ficha modelo. Aceptar. ¿Qué color va a ser esta línea? Como yo les he dicho, a mí me gusta trabajar en tonos agrisados. Entonces yo voy a trabajar con un gris medio amarillento, similar al de mi cerámica. Aceptar. ¿Ya? El fondo. Tenemos patrón y fondo. ¿Ya? Si no quieren que tenga el fondo o el fondo sea un color claro, ponen patrón relleno y el color, pues, blanco. ¿Ya? A veces le pueden dar alguna tonalidad, por decirles, en este mismo que estaba trabajando, mucho más suavito. ¿Ya? Por ejemplo, como les digo, lo dejo a su criterio. Obviamente me tienen que asignar texturas, mínimamente. Esto es en plano. ¿Ya? Entonces, fíjense, hasta aquí le voy a dar aceptar. Y fíjense que ahora mi piso de baño tiene una textura con un color. ¿Ya? Pero ¿qué es lo bueno de esto? Que no es pues solamente esta vista. Va a ser en todas las vistas que yo tenga. Donde yo he asignado ese piso, fíjense, ahí está. Yo le coloco línea oculta, ahí está mi piso. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene de bueno? A medida que van trabajando sus materiales, pues todas sus vistas se están generando en documentación. Ya se están haciendo en documentación. Ahora, cuando yo hago un corte, fíjense, voy a ir a este corte que está cortando este piso, este se ve de una manera. Entonces, yo también eso lo puedo configurar. Y esa era la segunda opción que teníamos. Fíjense, yo me voy nuevamente a gestionar, configuración, materiales. Elijo el piso de baño. Ya lo he hecho en superficie. Ahora, en corte, ¿cómo quiero que se vea? Normalmente yo uso patrones enteros y un color similar al que he trabajado. Por acá, pero mucho más oscurecido. ¿Listo? Yo lo trabajo así. Ustedes quieren trabajar con un hatch y un color, pueden hacerlo, no hay problema. Por decirles, yo me voy a... Ahora, cuando ustedes generen un color de esta manera, pues es bien difícil volver a chuntar al mismo color, ¿no ven? Salvo se vayan anotando sus códigos RGB aquí. Lo que van a hacer cuando generen un color y quieren que se guarde, acá en esta línea de colores personalizados, le van a dar añadir. Y aquí va a ir creándose el color. Se va a ir recorriendo, ¿ya? Pues le digo aceptar. Y otra vez quiero que el patrón del fondo sea ese tono. Y más bien en la parte de adelante me pongo unas diagonales que sean oscuras, negras, por decir. ¿Ya? Aceptar. Y fíjense, bueno, acá por la escala, no se ve. Esta, no sé si se logra ver. Hay una línea, ya, pero es por la escala. Por eso es que yo personalmente prefiero manejar colores en cortes. Salvo sea, por ejemplo, el hormigón, que el hormigón va a tener un área más grande o los muros, sí se aprecia la churada, ¿no? Entonces, así tienen que irme trabajando todos sus materiales, ¿ya? Fíjense, piso flotante. Pueden hacerlo también así. Fíjense, otra manera de llegar. Selecciono el piso, editar tipo, editar estructura y llego al material, automáticamente. Y acá voy a ir trabajando.
Por ejemplo, quiero que en primer plano, como es piso flotante, pues tenga a ver, ladrillo, madera, parquet. A ver, vamos a utilizar este que dice madera. Madera. Aquí está, madera. ¿Ya? El color lo voy a hacer un color bien tenue. Pocas palabras fuertes. Ahí. Aceptar. Y el fondo le voy a decir que en mi caso sea blanco. No quiero que tenga un color difuso. En corte, que se vea la misma madera, pero bien oscura. Bien oscuro y que sea en relieve uniforme. Y listo. En la identidad, pues tendré que llenar, fíjense, el piso flotante, ya está madera, porque hemos empezado a partir de una madera. En fabricante le diré, pues, que sea Siman, por decirles. Modelo, Paquillo, o maní, puede ser también, madera maní. Costo 150 y ya buscaré el URL. No me voy a fijar si me ponen precios, que los precios sean reales, ¿no? Pero coloquen el dato, ¿ok? Le digo aceptar. Aceptar, aceptar. Y ahora mi piso ya tiene una textura de madera. ¿Ya? Nuevamente, esto es troncal a todas mis pistas. No solamente a esas, sino a todas donde yo he incluido el piso. Por eso es que les he pedido que coloque materiales diferentes. ¿Ya? Y lo importante de todo esto es que cuando ustedes hagan una tabla de planificación, por acá, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una por defecto de puertas, se van a ir generando acá los datos automáticamente. Entonces, cuando yo les diga, chicos, me sacan el cómputo métrico de sus pisos que son de tal tipo. Entonces, ustedes van a poder hacer eso automáticamente, ¿ya? Quiero saber en un cuadro los fabricantes de sus pisos y sus contactos, por decirles. Lo vamos a colocar, ¿ya? Entonces, su tarea para mañana. Trabajen en sus materiales, ¿ya? Por favor, y su carimbo. Su carimbo que ya lo hemos debido hacer acá en clases. Y sus materiales. Trabajen en sus datos que tienen que incluir y sus texturas. Nuevamente, a gusto de cada uno. Si ustedes quieren colocar diferentes texturas, no hay problema, lo coloco. ¿Ya? Lo que no puede pasar es que me dejen así en sombreado y se vea sordo y bruto. Tiene que tener textura. ¿Perdón? Lo mismo. Los componentes también se manejan de la misma forma. Fíjate, si yo vengo aquí a arquitectura, componentes, dame un segundo, vamos a insertar un mueble.